¿Cómo nace una ciudad medieval? ¿Cómo eran los castillos a partir de los cuales nació el Condado de Castilla? ¿Cómo se vivía en una ciudad de hace unos 800 años? ¿Cómo era el comercio en la Castilla medieval? El proyecto arqueológico de Pancorbo está dando respuesta a estos y otros muchos interrogantes que los arqueólogos llevan tiempo preguntándose. Pancorbo en realidad es uno de los yacimientos urbanos más importantes del norte de la península, tanto por el tipo de restos que se conservan en el lugar, como por su posición en el desfiladero que atraviesa prácticamente y conecta la cuenca de Miranda con la Bureba, y constituye un lugar perfecto para estudiar cómo se crea el reino castellano. Es por este motivo por el que la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Ayuntamiento de Pancorbo, la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León, está llevando a cabo este importante proyecto que tiene tres objetivos principales. En primer lugar, estudiar la historia de este lugar, abordando los temas centrales de la época medieval en Castilla. En segundo lugar, formar nuevos estudiantes y nuevos profesionales en arqueología. Y en tercer lugar, divulgar y dar a conocer al conjunto de la sociedad la importancia de este proyecto arqueológico. El yacimiento de Pancorbo es un yacimiento muy complejo que se encuentra estructurado en al menos tres elementos principales. Por un lado, todavía conservamos en alzado las ruinas del castillo que ya en el siglo IX dio origen a lo que conocemos como Pancorbo, o como aparece en las fuentes escritas, Ponte Curvo. Es un castillo que está estructurado en dos partes principales, al que se accede mediante un arco recientemente restaurado y que cuenta con un recinto perimetral y una importante cisterna. Justamente a los pies encontramos una de las mayores sorpresas de todo el yacimiento, y se trata de un recinto de aproximadamente 1 hectárea de extensión, en cuyo interior no encontramos absolutamente nada. De hecho, han sido las excavaciones las que nos han permitido comprobar que se trata de una especie de Pompeya de época medieval, ya que el lugar fue abandonado hace unos 500 años y todas las ruinas de las ocupaciones anteriores quedaron allí fosilizadas. No obstante, el proyecto está abordando el estudio de todo el casco histórico de Pancorbo en su conjunto, es decir, este castillo y este recinto forman parte de un sistema más amplio que también está siendo analizado, al menos en lo que se refiere a las estructuras arquitectónicas. El proyecto arqueológico ha permitido reconocer la existencia de una larga ocupación en todo el área del castillo y del recinto de Santa Marta, que se prolonga durante unos 3000 años. Las evidencias más antiguas se remontan a la Edad del Hierro y, tras un abandono parcial durante el periodo romano, vuelven a ocuparse ya a partir del siglo V, en época tardoantigua, tal como sucede en otras localidades de altura. No obstante, el castillo como tal se refuerza ya durante el periodo condal, durante el reino astur-leonés, y se convertirá en el eje político principal primero del condado castellano y luego del mismo reino. A los pies se irá fundando poco a poco una nueva aldea, una localidad amplia que irá creciendo progresivamente al calor de todo el comercio que se desarrolla en el desfiladero, de tal forma que a mediados del siglo XII Alfonso VII dota de fuero a lo que ya había adquirido la morfología de una ciudad. Será en el siglo XIII cuando se construya un recinto amurallado, y a partir de este momento la arqueología nos muestra la convivencia o la existencia de una sociedad compleja en la que conviven grupos muy diferentes entre sí, tanto en términos sociales como en términos religiosos. Solamente en la fase final de la ocupación veremos cómo este recinto de Santa Marta termina convirtiéndose en una judería, en un espacio de exclusión social que se mantendrá en uso hasta finales del siglo XV, cuando, tras la expulsión decretada por los reyes católicos, se abandonó el lugar completamente.
Entre los muchos materiales arqueológicos de interés que se están recuperando en Pancorbo, la cerámica pintada en rojo procedente del Alto Valle del Ebro es uno de los testimonios más importantes del proceso de formación del Condado de Castilla en la Alta Edad Media. Asimismo, es muy relevante subrayar el hallazgo de numerosa cerámica importada del área islámica que muestra cómo existían formas de conexión entre las élites que vivían en Pancorbo y el consumo de la cerámica de calidad más importante que había en ese momento en la península ibérica. Asimismo, el hallazgo de una cruz procesional nos narra cuáles eran los elementos de religiosidad más importantes que tenían lugar en Pancorbo en la Edad Media. El hallazgo de toda una serie de lámparas rituales empleadas para la fiesta de las luminarias por las comunidades hebraicas es considerado uno de los principales marcadores de la identificación de las juderías en la península ibérica. Se han recuperado un importante número de cerámicas importadas procedentes de talleres muy lejanos situados en el Levante, en el Valle del Ebro, en otras ciudades de toda la Castilla actual y que efectivamente nos manifiestan que Pancorbo formaba parte de una red comercial muy extensa.